Yo soy Itzamná Quetzalcóatl Salas Peraza, soy el responsable de la unidad productora de semillas y de la biofábrica del CICI. Estamos en la zona de cuarto de fotoperiodo, en el cual tenemos los cultivos que están en proceso de multiplicación, de crecimiento o de enraizamiento. Tenemos diferentes cultivos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Clonamos plantas élites de diferentes variedades, ¿no? Tenemos coco alto del Pacífico, tolerante a amarillez letal. Tenemos banano, enano francés, de calidad para exportación. Tenemos agaves como enequenes, mezcaleros, como son el espadín, el arroqueño. Estamos próximos a introducir más agaves mezcaleros, como son Madre Cuisher, diferentes mezcales más autóctonos. En cuanto al enequén, pues tenemos un enequén de una fibra muy larga, un nivel de producción que entra a producir en un periodo más corto de tiempo. Sí, al introducirlo de manera in vitro al laboratorio, estas plantas rejuvenecen todas las células y entran en una producción entre los 3 años y medio, 4 años, muy tardado. Es la verdad que reduce el tiempo de producción, así como la cantidad de hojas y la calidad de hojas que brinda la planta. Lo que metemos son meristemos apicales. Entonces, al meter meristemos apicales, prácticamente son células totipotentes, no están diferenciadas esas células. Cuando nosotros las introducimos, les inducimos diferentes cargas hormonales para decirles qué hacer, si van a enraizar, si van a multiplicar, si van a crecer. Entonces, en esas diferentes fases o procesos es cuando esas células que son totipotentes, que tienen esa facilidad para crear cualquier estructura, es cuando nosotros decimos que rejuvenecen, con la diferencia de las plantas silvestres, que también se da a nivel silvestre, es muy bajo, es muy poco. Aquí nosotros tenemos esa facilidad con esa tecnología de rejuvenecer esas células, y al momento de multiplicarse se multiplica muchísimo mayor que una planta silvestre y entra en producción muchísimo antes que comparada con una silvestre. El CICI, de hecho, lo llevamos en el logo. Es una piña de enequén, es el tronco del enequén. El CICI se formó precisamente para investigar la planta del enequén. Hace más de 20 años, uno de los investigadores que llevaban esta batuta es el doctor Robert, con muchísimos años de experiencia. La biofábrica se formó hace poco más de 5 años, empezó a laborar, pero ya venía en papel, ya venía en desarrollo hace más de 7, 8 años, casi 10 años. Entonces, todo este proceso que se ha venido generando en el CICI, toda esta investigación de más de 20 años, aquí es donde se expresa y se extrapola para poder ser económicamente viables. Sí, de manera social, el CICI está muy comprometido en dar ese paso, en dar ese beneficio a la sociedad, a incrementar ese desarrollo que teníamos antes, como cuando se le denominaba el oro verde de Yucatán. El CICI está comprometido a incrementar toda esa producción en el estado, junto con ese
toda esa investigación que han desarrollado. Específicamente tenemos mezcales en diferentes etapas, como es la multiplicación, crecimiento y enraizamiento. Estos son espadines, también tenemos arroqueños, tenemos coco. En fase de oscuridad manejamos embriones y callos embriogénicos. En la fase de fotoperiodo tenemos el callo ya germinado, los brotes y las plántulas. También manejamos bananos en la fase de multiplicación, en la fase de crecimiento y en la fase de enraizamiento. Y el cultivo del enequén, de igual forma, estos tres se manejan solo aquí en fotoperiodo, que es multiplicación, crecimiento y enraizamiento. Todos tienen que tener una calidad específica para pasar a cada fase. En este proceso de multiplicación, que es donde generamos nuestra biomasa, con ciertas cargas hormonales, solo se le dice a las células que va a hijar, solo va a tirar hijos como naturalmente hace la planta, pero nosotros lo manejamos en clústeres de cultivos de células que solo ahijan, no crecen ni echan raíz, solo están tirando hijuelos. A esa fase le llamamos multiplicación. Cuando lo pasamos a la fase de crecimiento, cuando una planta ya está diferenciada, la pasamos a la fase de crecimiento con otra carga hormonal, diferentes hormonas de las plantas, solo va a crecer, no va a tener la capacidad de multiplicar, ni va a tener la capacidad de echar raíz, solo va a crecer para alcanzar esa madurez in vitro y posteriormente se pasaría a la fase de raíz, que es donde otra vez se le pone una carga hormonal específica, donde solo va a echar raíz, ya no va a crecer ni va a multiplicar, va a echar raíz para que posteriormente pase a la fase de aclimatación y endurezca. Va a una fase de endurecimiento de la planta para que pueda posteriormente, unos 3 meses, que alcanza una talla en específico, va a un semillero, que ahí el viverista, que generalmente se encuentra cerca de las desfibradoras, por la cuestión esta del bagazal, pueda sembrar estas plantas y puedan crecer a los 40-45 centímetros que necesita para ir al campo. En esta área es el área de aclimatación, en el invernadero de aclimatación, es donde una vez se termina de producir la planta en el laboratorio, viene a endurecerse aquí afuera. Sí, son agaves, es enequén en específico, que están endureciendo. Tiene que pasar por un proceso estimulación para los estomas, para que puedan controlar esos estomas, esa apertura, ese movimiento estomático para que no se deshidrate la planta. Después de que se multiplique en el laboratorio, pasan aquí con ciertas características para que se aclimaten, el cual tiene que tener un número de hojas en específico, una talla, una presencia de raíz. Aquí se le da otro proceso de enjuague, se le lava, se le pone un inductor de raíz, se prepara el sustrato, un sustrato en específico que es una mezcla de diferentes suelos, y se siembra. Se les induce de nuevo con un producto químico esta raíz para que generen nuevamente. Se va dosificando el riego por microaspersión para aumentar esa humedad relativa e írselas bajando poco a poco y de esta manera estimulando los estomas para que puedan abrir y cerrar. Sí, hemos tenido la suerte de participar en proyectos gubernamentales y de igual forma estamos participando en proyectos privados, del sector privado. Con el gobierno hemos apoyado muchísimo a los productores, capacitándolos. Hemos entregado
miles de plantas, cientos de plantas, durante los casi 6 años que lleva la biofábrica. De hecho, fue uno de los primeros cultivos que generó la biofábrica como producto. Tenemos una capacidad, hemos entregado mensualmente hasta 50,000 plantas y podemos fácilmente duplicar esa capacidad con los agaves. Sí, definitivamente el gobierno ha estado muy interesado en el cultivo, ha estado apoyando a los productores, no solo donando plantas, sino apoyándolos económicamente, apoyándolos de manera igual de insumos, de materiales, para cuidar esas hectáreas, esas siembras que ellos tienen. El Sisi ha apoyado muchísimo de igual forma con esas plantas, ¿no? Cuando el gobierno nos solicita ciertos productos, como por ejemplo, hablando de otro tema, los productores que resultaron dañados por el huracán en el 2020, se les donó semilla de chile habanero, de estas variedades que maneja el Sisi, que es la Balché y el Hakisim. Se les donó estas semillas para que pudieran ellos reactivar su economía. No, estas plantas se van a un semillero, el cual siempre están muy cercanos a las desfibradoras para aprovechar este desecho que producen las mismas, para poder hacer sus camas y sembrar, generar sus viveros, sus semilleros. Ahí en esa estadía están aproximadamente un año, cuando mucho. Alcanzan los 45 centímetros del cogollo y ya se pasan a plantación definitiva. Hemos visto que en unas plantaciones, plantas llegan a su madurez a los 2 años, 10 meses, pero generalmente pues ya su madurez, toda la plantación alcanza hasta los 3 años y medio. Sí, generalmente, pues ahorita estamos en producción de Nequem, porque tenemos un contrato firmado con una empresa privada, que esta empresa privada pues indirectamente apoya a los productores, por eso estamos produciendo mayormente Nequem. Sin embargo, estamos por cerrar un contrato con un productor de Oaxaca, que quiere este otro agave, que es mezcalero, que es el arroqueño y espadín, y quiere una cantidad igual fuerte, ¿no? Considerablemente. Precios son específicos para cada cultivo, ahí sí no lo podría dar. Quiero que sepan todos que la biofábrica está abierta a que la conozcan todos los productores, todos los empresarios. No le tengan miedo a las plantas in vitro. Tienen muchas cualidades, tienen muchos beneficios y como ya había mencionado solo algunos, no solo podemos producir Enequem, sino también podemos producir diferentes plantas, como es banano, como es coco, como es caña, como es arándano, como es café. No estamos solo produciendo plantas de la región, sino también tenemos la capacidad para producir otros cultivos.